Ahora sí vamos a ver cómo se van a integrar las diferentes rutas metabólicas de acuerdo a las necesidades energéticas de la célula y de un organismo en particular. A manera de resumen, aquí les puse las rutas metabólicas que se llevan a cabo en tres macromoléculas: los aminoácidos, los carbohidratos y los ácidos grasos. Los aminoácidos, la ruta metabólica que vimos fue el ciclo de la urea para deshacernos de este ion amonio que se produce al, al quitarle el grupo amino a algún aminoácido, pero también sabemos que estos aminoácidos tienen su esqueleto carbonado que nos puede dar lugar a acetilcoenzima A o oxalacetato, ¿no? Que recuerden que mencionamos que había aminoácidos glucogénicos o aminoácidos cetogénicos. Y pues también el oxalacetato puede dar lugar a la síntesis de aminoácidos. Los carbohidratos, al oxidarse, se produce piruvato y se sigue oxidando acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, al entrar al ciclo de Krebs, se van a producir cofactores reducidos y CO2, y estos cofactores reducidos van a entrar al transporte de electrones y la fosforilación oxidativa para producir ATP y agua. Y los ácidos grasos, en la oxidación de ácidos grasos nos puede dar origen a acetilcoenzima A y seguir todo esto para producir energía, o bien a partir de acetilcoenzima A se puede generar ácidos grasos o bien cuerpos cetónicos a partir de esta molécula. Y bueno, aquí específicamente, por ejemplo, en el metabolismo de carbohidratos tenemos a la glucosa, vimos la ruta metabólica de la glucólisis, de la gluconeogénesis, vimos fermentación para la producción de lactato, ruta de pentosas para la producción de rubosa y NADP reducido, que va a ser utilizado en la síntesis de ácidos grasos, o bien en la beta oxidación de ácidos grasos para producción de NADFAT, que ya sabemos que se van a transporte de electrones y fosforilación oxidativa para producir cantidades importantes de ATP. Y bueno, acetilcoenzima A. Y bueno, dijimos que estas moléculas pues eran las moléculas que interconectaban a muchas rutas metabólicas. Entonces, esto es solo esa manera de resumen. Y ahora sí, quiero que recordemos cuando vimos ruta de pentosas, que mencioné que era una ruta flexible porque podría tomar diferentes caminos dependiendo de las necesidades energéticas de la célula. Y revisamos un ejemplo en donde mencionábamos que se necesitaba más ribosa que NADPH. Recordemos que la ruta de las pentosas es una ruta que nos produce ribosa 5-fosfato y NADP reducido. Entonces, en esa ocasión, si la célula necesitaba más ribosa que en ADPH, entonces la glucosa se iba a convertir en fructosa 6-fosfato, y esta fructosa 6-fosfato iba a convertirse en ribosa 5-fosfato al llevar a cabo la parte no oxidativa de la ruta de las pentosas. Es decir, si por ejemplo aquí combinamos gliceraldehído 3-fosfato con fructosa 3-fosfato y llevamos a cabo esta ruta inversa, vamos a obtener ribosa 5-fosfato, ¿no? Por ejemplo, fructosa y gliceraldehído se unen para formar gilulosa. Esta gilulosa em, puede convertirse en ribulosa, y la ribulosa se isomeriza en ribosa, ¿no? Entonces, de esa manera se interconecta
ruta de pentosas con glucólisis. La otra, situación metabólica es cuando simultáneamente se necesita ribosa y NADPH. Entonces, en este caso, bueno, no, aquí no hay interconexión porque solo se lleva a cabo la parte oxidativa, que es esta de la ruta de pentosas. En otra donde sí hay interconexión es cuando se necesita más NADP reducido que ribosa, entonces se lleva a cabo la ruta oxidativa de la, de la ruta de pentosas para producir el NADP reducido, pero esta ribosa que se está formando es bueno, mediante este proceso de interconversión de esqueletos carbonados, se va a producir gliceraldehído 3-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato entra a la ruta gluconeogénica para volver a producir glucosa 6-fosfato y que ésta se oxide a ribulosa 5-fosfato. Entonces, en esta situación se están interconectando ruta de pentosas con gluconeogénesis. Y luego la última opción es cuando se necesita NADP y energía, NADP reducido y energía, entonces se va a llevar a cabo la parte oxidativa de la ruta de pentosas para producir NADP y esta ribosa a través de este proceso no oxidativo de interconversión de esqueletos carbonados, va a producir gliceraldehído 3-fosfato o bien fructosa 6-fosfato y estas moléculas van a seguir la ruta glucolítica para generar piruvato y bueno, este piruvato pues ya sabemos que puede descarboxilarse a acetilcoenzima A y seguir el proceso de respiración para generar moléculas de ATP. Y en esta ocasión estamos viendo cómo se interconecta la ruta de pentosas con la glucólisis. Y entonces, nosotros sabemos que el combustible principal que se utiliza en un organismo superior es la glucosa y esta debe de mantener un cierto nivel en la sangre, que de 60 a 90 es el intervalo normal, miligramos por decilitro. Cuando se baja de este intervalo, ya empiezan a haber ligeros síntomas neurológicos, se, se despierta el hambre, hay liberación de varias hormonas como glucagón, adrenalina, cortisol, hay sudoración y temblores. Si está por debajo de los 40, hay convulsiones y coma. Y no puede llegar a valores menores de 30 porque entonces ya hay una lesión permanente y se va a ocasionar la muerte. Entonces, por eso es muy importante mantener los niveles de glucosa sanguíneos. Y, por ejemplo, aquí les muestro en esta tabla el efecto que tendría la insulina sobre la glucosa sanguínea. Y vamos a ver que va a tener diferentes moléculas blanco. Por ejemplo, el efecto metabólico que tiene la insulina es que aumenta la captación de glucosa en músculo y en tejido adiposo. Y la enzima blanco es que va a aumentar el transportador de glucosa, que es el GLUT4. Si recuerdan, cuando vimos em, membrana plasmática y cuando vimos carbohidratos, vimos que este transportador es el único dependiente de insulina, que se encuentra en el citoplasma ya previamente formado en una vesícula y cuando la insulina se une al receptor en la membrana, esta vesícula viaja a la membrana celular y se funde. Hay una fusión de membranas para que quede ya en membrana GLUT4 y pueda aumentar la captación de glucosa. También aumenta la captación de glucosa en hígado
Y aquí la enzima blanco es aumentar la expresión de la exoquinasa. También aumenta la síntesis de glucógeno en hígado y en músculo al activar a la glucógeno sintasa y disminuye la degradación de glucógeno también en hígado y músculo al inhibir a la glucógeno fosforilasa. Recordemos que si una ruta anabólica está prendida, como es el caso de la síntesis de glucógeno, la ruta catabólica correspondiente, que sería la degradación, estaría apagada. Aumenta glucólisis y producción de acetilcoenzima A en hígado y músculo. La enzima blanco es la fosfofructoquinasa. Al aumentar la fosfofructoquinasa 2, que es un complejo de la piruvato deshidrogenasa, esto lo revisamos cuando vimos gluconeogénesis y glucólisis, cómo se regulan por la fructosa 1,2 bifosfato y también vimos ahí un poquito de la insulina. Bueno, aquí está mejor ejemplificado. El efecto metabólico también va a ser en hígado aumentar la síntesis de ácidos grasos al aumentar o más bien al activar a la acetilcoenzima carboxilasa y aumenta la síntesis de triglicéridos en tejido adiposo al aumentar una lipoproteína lipasa. Entonces, esto es como un resumen del efecto que tendría la insulina sobre la glucosa sanguínea. Y bueno, para mantener los niveles óptimos de glucosa en la sangre, intervienen tres tejidos muy importantes, que son el páncreas, el tejido linfático y el hígado. Veamos esta situación en donde hay glucosa circulante, entonces el páncreas secreta insulina y la insulina va a estimular la formación de glucógeno, o sea, glucosa, va a haber suficiente glucosa en hígado y entonces esta glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno. Ujú. Em, este hígado también va a transportar esta glucosa a la sangre y bueno, esto es lo que da la señal al páncreas para que secrete insulina. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cuando ya no hay insulina, perdón, ya no hay glucosa disponible, entonces baja la cantidad de glucosa en sangre y esto ocasiona que el páncreas sense esa baja de concentración de glucosa y entonces ahora va a secretar glucagón. Este glucagón, esta enzima, va a tener el efecto sobre el hígado para activar la vía de glucogenólisis, es decir, le va a decir que este glucógeno que ya almacenó lo rompa para liberar glucosa y entonces esta glucosa ya pueda ser transportada en la sangre y aumentar los niveles de glucosa sanguíneos. Entonces, esto es un ejemplo de los tres tejidos que están involucrados para mantener la concentración de glucosa sanguínea constante. Pero vamos a ver qué pasa más a detalle con las diferentes rutas metabólicas y tres tejidos diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros acabamos de ingerir un alimento? Bueno, si ingerimos alimento, ya sabemos que va a haber una degradación de esos alimentos y lo que se va a ocasionar es que aumente la concentración de glucosa sanguínea. Entonces, al haber esta glucosa sanguínea, esta puede ser transportada al músculo. En el músculo se va a llevar a cabo todo el proceso de respiración con la consecuente producción de ATP. Entonces, esa es una opción.
Otra opción es que esta glucosa viaje al cerebro, que recordemos que es un órgano que necesita un constante aporte de glucosa y bueno, este tejido también va a utilizarla para producir energía. Y bien, cuando estas necesidades metabólicas están cubiertas, la glucosa restante se va a almacenar en el hígado en forma de glucógeno y también en el músculo. Si hay suficiente glucosa circulante y estos requerimientos energéticos ya fueron, eh, ¿cómo se dice? Bueno, ya se llevaron a cabo, entonces esta glucosa se va a almacenar tanto en hígado como en músculo, como en forma de glucógeno. Ahora bien, si los requerimientos de almacenamiento ya fueron completados, de acuérdense que tenemos una cierta cantidad de glucógeno que se va a poder almacenar tanto en hígado como en músculo, pero si hay un exceso de glucosa, ya no se puede almacenar como glucógeno, entonces esta glucosa se va a ir a tejido adiposo y en tejido adiposo va a entrar a ciclo de Krebs, se va a producir acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A, en lugar de seguir el proceso de respiración, esta acetilcoenzima A se va a utilizar como sustrato para la producción de grasa, de triglicéridos. Y entonces estos triglicéridos se van a almacenar en el tejido adiposo. Ahora, ¿qué pasa en una situación de ayuno leve? Bueno, entonces todavía hay un poco de glucosa circulante y esta glucosa circulante se va a ocupar en músculo y en cerebro. En músculo, por ejemplo, estoy pensando en el músculo cardíaco, ¿no? Que es el que siempre debe de estar en actividad. Y el glucógeno que está almacenado en hígado se va a empezar a degradar para generar glucosa y esta glucosa pues pueda eh, salir a torrente sanguíneo y continuar con un aporte a estos dos tejidos. También el glucógeno en músculo se va a degradar para aportar glucosa. ¿Qué pasa en un ayuno prolongado? Bueno, en un ayuno prolongado vamos a tener la degradación de glucógeno y tanto en hígado como en músculo para producir glucosa y ya saben, el músculo no va a exportar glucosa, solo lo hace el hígado para mantener el aporte constante de glucosa en el cerebro. Pero si este ayuno ya es prolongado, entonces la reserva de glucógeno en hígado ya se va a acabar, así como en músculo, y entonces el tejido adiposo va a iniciar la lipólisis para romper a estos triglicéridos y liberar ácidos grasos y glicerol. Este glicerol lo envía a hígado para que entre a la ruta gluconeogénica y producir glucosa. Y estos ácidos grasos son enviados también a hígado para que entren a beta oxidación, producir acetilcoenzima A y que se produzcan cuerpos cetónicos. Acuérdense que estos cuerpos cetónicos pueden ser combustible para el cerebro porque son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y recuerden que el cerebro siempre tiene que tener un aporte constante
de combustible. Entonces, el cerebro empieza a utilizar a estos cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos también pueden enviarse a músculo para generar energía, ¿no? A través de beta oxidación. Ahora, ¿qué pasa en una situación de ejercicio o de estrés? Bueno, entonces en una situación de este tipo se necesita una gran cantidad de energía. Entonces, la glucosa circulante va a dirigirse al músculo. eh, Hay un proceso de glucogenólisis, el glucógeno se rompe para aportar glucosa y esta glucosa va a entrar a un proceso de respiración para producir una cantidad importante de ATP. Pero cuando el oxígeno en este tejido disminuye, entonces esta glucosa va a producir piruvato, pero va a entrar a un proceso fermentativo generando lactato. Este lactato va a enviarse al hígado y este lactato va a entrar a una ruta gluconeogénica. Recuerden que este envío de lactato para producir glucosa y que esta glucosa pueda nuevamente salir a torrentes sanguíneos se conoce como el ciclo de glucosa, eh, perdón, el ciclo de Cori, ¿no? Ahora bien, el tejido adiposo también participa realizando lipólisis, liberando ácidos grasos y glicerol, que ya sabemos que entran a una ruta gluconeogénica para generar glucosa y que esta glucosa siga siendo combustible para el cerebro. Y estos ácidos grasos em, para aportar energía a través de la betoxidación en músculo. O bien, también estos ácidos grasos pueden dirigirse al hígado para producir cuerpos cetónicos y que sigan aportando energía al cerebro. Entonces, em, estas situaciones que vimos son un ejemplo de cómo ya varias vías metabólicas, varios tejidos están interconectados para satisfacer las necesidades metabólicas de un individuo. Y bueno, son ejemplos muy sencillos em, que, que espero les queden claro la regulación tanto hormonal como la alostérica y la integración de estas vías metabólicas y la participación de diferentes tejidos. Eso es todo.